Canaco Tips, la ruta al conocimiento empresarial. Bienvenidos. Veamos a continuación cómo vamos a solicitar el consentimiento de los particulares. ¿Cómo vamos a tener ese permiso? ¿Qué es el consentimiento? El consentimiento se aplica cuando la persona, dependiendo del tipo de dato que maneje, tiene que solicitar al particular el permiso para el tratamiento de los datos. Este consentimiento puede ser de dos formas: expreso o tácito. De manera general, el consentimiento es tácito. ¿Esto qué significa? Ponemos el aviso de privacidad y si no manifiestan oposición, se entiende que lo ha aceptado. Ahora bien, ¿en qué casos tengo obligación de obtener el consentimiento? Aunque la ley maneja 5 casos, podemos ver que hay dos principales. Uno, cuando tratemos datos financieros o patrimoniales. Y dos, cuando tratemos datos sensibles. En este último caso, el consentimiento, además de ser expreso, tendrá que ser por escrito. Para ello podemos utilizar cualquier medio electrónico, firma autógrafa o algún otro mecanismo de autenticación. Lo recomendable es que siempre sea por escrito y con la firma. Bien. Este aviso de privacidad puede incluir, cuando montamos el aviso en una página web, podemos incluir una casilla de marcado donde nos indique si acepto o no acepto. La única condición es que no tiene que estar prellenado. ¿Para qué? Para decirle al particular y dejarle la opción de que indique si acepta o no este tratamiento de los datos. Por otra parte, ¿en qué casos no va a ser necesario, no estás obligado a poner el aviso de privacidad? Esto es muy importante. Si recabas datos de personas morales, no estás obligado a mostrar el aviso de privacidad, toda vez que la ley cuida los datos de personas físicas, como yo. 2. Si pedimos datos de personas físicas, ojo, calidad de comerciantes y profesionistas. Y cuando hablamos de comerciantes, son personas físicas o morales que ejercen el comercio de manera profesional, es decir, los empresarios. Personas físicas que prestan servicios para la persona moral, si tienes trabajadores y que trabajen para ti con actividad empresarial, es decir, digamos, ejecutivos, directores. ¿Qué datos no hay problema en que yo los pueda pasar? Nombre y apellidos, funciones de los puestos, el domicilio, que es el domicilio del trabajo, obviamente, la dirección electrónica, tu correo institucional, teléfono y número de fax, ¿sí? Es decir, los datos que tenemos de representación, que son aquellos que encontramos en nuestra tarjetita. Todos esos datos los podemos pasar libremente, no tendremos mayor problema. Bien. También tenemos que darle la oportunidad para que revoquen el consentimiento. Esto es decir en qué momento la persona ya no quiere que nosotros le enviemos publicidad, lo tenemos que dejar muy claro. Ese es el consentimiento. Ahora, en nuestra página web podemos tener cookies, webicon o manejo de red social. Sobre el particular, si yo tengo alguno de estos medios, cookies, webicon, es decir, entro a tu página web y en ese momento estoy recabando datos de qué IP, de qué país estás, cuánto tiempo estoy en tu página, dónde le di clic. En ese momento, aquí en la página hay que poner algún anuncio que diga ¿aceptas las cookies? Sí o no. Es muy importante el tratamiento de las cookies. Bien. El siguiente punto es la transferencia de los datos, es decir, cómo vamos a pasar los datos a un tercero. Sobre el particular, el responsable, con tu aviso de privacidad, cuando pases tus datos a un tercero, le mandas tu aviso de privacidad para que éste se haga responsable de este aviso. Y en tu propio aviso de privacidad te sugiero que se pongan columnas. ¿A quién paso los datos? ¿Qué datos voy a pasar? ¿Para qué fines? Y si requiero consentimiento, sí o no. ¿Por qué? Porque en el aviso luego ponen, los datos se pueden transferir, pero los datos que comúnmente vas a pasar, ponlos en un cuadrito y no tienes mayor problema. Seguridad de los datos y las bases. Al interior de la organización, ¿qué tengo que identificar? ¿Qué responsabilidad tengo adentro de la organización? Es decir,
Tengo la obligación de velar y responder por el tratamiento. ¿Qué voy a hacer al interior de la organización? Con medios de confidencialidad, tengo que cuidar dentro de mi empresa a quién le voy a dar los datos, voy a tener los anaqueles bajo llave, en fin. Estos son los instrumentos que tienes que ver en la responsabilidad, capacitar a tu personal. ¿Qué riesgos tengo que cuidar? Tengo que cuidar el almacenamiento de los datos, saber cómo creo los perfiles, ¿sí? Y cuidar robo de datos y suplantación de identidad. Para ello ya existen softwares en el mercado. ¿Qué otros factores? ¿Cuántas personas tengo? Haz un inventario de tus datos. Si has tenido vulneraciones previas, ¿cómo se ha llegado a base de datos tuyas? ¿No? Y el riesgo por los datos que se llevan. Volvemos, se llevan tus datos, los ocupan inadecuadamente y eres acreedor a multa. Adicionalmente, tenemos que ver qué cuestiones adicionales para cuidar los datos. Lleva a cabo revisiones o auditorías, capacita a tu personal, determina las funciones de las personas que tratan datos personales, puedes crear tus políticas internas. Y vamos a ver ahora la designación del responsable. ¿Quién va a cuidar los datos en mi empresa? La designación del responsable está el propio responsable, cuando eres precisamente una persona física, puedes designar al responsable si eres persona moral, un encargado, que es alguien externo, o bien un departamento de la organización, puedes crear una comisión también para ella. El responsable lo que va a hacer es va a dar trámite a las solicitudes y va a fomentar la protección de los datos al interior de la organización. Ahora, preparémonos finalmente para atender los derechos ARPO. Algo que les recomiendo es que el correo que pongan de la organización pueda decir datos@miempresa. Créate un correo exclusivo para cuidar los datos. Bueno, estos derechos ARPO son 4 fundamentales: acceso a la información, cómo obtienes tus datos, rectificación, modificamos los datos, cancelación, que se supriman los datos, se bloqueen según el caso, y la oposición, es decir, que no se lleve a cabo el tratamiento de tus datos. ¿Quién nos va a hacer? ¿Quién nos lo va a solicitar? El titular, su representante legal, cualquiera de los dos nos lo puede pedir. ¿Y qué es lo que vamos a tener que cuidar? La ley me establece una serie de requisitos: tus nombres, qué documentos se acreditan con la identidad, la descripción de los datos que me estás pidiendo para modificar o para cualquiera de los derechos ARPO, y si son solicitudes de modificación, que te indique qué datos son los que se van a modificar. Es una solución genérica. Cuidado cuando pongas algún formulario, eso es muy importante, porque los datos, los derechos ARPO, puedo pedir uno o varios. Como vemos aquí en este ejemplo, solamente puedes escoger uno de los 4. Y dijimos que podía ser también por representante. En este formulario, desafortunadamente, no lo tenemos. Cuidado con eso. Los plazos de respuesta: 20 días para decir si es factible que te den la respuesta, y una vez que yo te indique en esos 20 días antes, voy a tener otros 15 días más para darte la respuesta final. En caso de que se justifique, los plazos se duplicarán. ¿Cuándo puedo negar los casos? ¿Cuándo puedo decirte, sabes qué, no procede que yo te entregue información o que hagas uso de tus derechos ARPO? Cuando el solicitante no sea titular, cuando el representante legal no esté acreditado, cuando no se encuentren los datos personales del solicitante, seleccione los derechos de un tercero, derive de una resolución de autoridad, o cuando estos derechos ARPO hayan sido previamente realizados. Amigos y amigas empresarios, espero que esta información haya sido de utilidad y les sirva para cuidar lo más importante que tienen, sus datos. Se despide de ustedes un servidor, Raúl Torres Jiménez, subdirector del Grupo Especializado de Consultores y Capacitadores aquí en nuestra Cámara de Comercio. Gracias y hasta la próxima. Encuentre en nuestro canal de YouTube más temas de su interés.